Hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy les voy a explicar para qué sirven las antenas del Theremin. Como sucede en la mayoría de instrumentos, es posible que hayan notado que hay variedad de marcas, modelos, Theremines de distintos aspectos. Y si bien hay Theremines de una sola antena, debo decirles que el diseño original del creador Leon Theremin muy pronto incluyó la antena de volumen, además de la antena de pitch o de las notas, que es la que más llama la atención. Voy a explicarles brevemente la función de cada una de las antenas. Empecemos por la más obvia, que es la antena del pitch, que parece una antena de radio. Realmente esto se parece mucho a una radio, entonces nada es casual. La antena de pitch o de las notas, pitch en inglés significa altura tonal, nos va a permitir trabajar las notas y generar melodías en el aire. Realmente esta antena tiene alrededor un campo que nosotros vamos a intervenir para tocar. Es como si tuviésemos bastantes círculos concéntricos que se forman alrededor de esta antena como un eje, y cada uno de estos círculos lleva consigo una frecuencia o una nota. Les recuerdo que es microtonal, entonces podemos tocar absolutamente todos los sonidos que están presentes en este campo. Cuando yo me acerco a la antena del pitch y produzco el sonido, se va a ir hacia los agudos. En cambio, si yo me alejo de esta antena, me voy a ir hacia los sonidos graves. Carolina Eck nos habla del sistema de la cuerda imaginaria, que es en realidad bastante práctico para poder visualizar las notas en el aire. Es como si trazáramos una línea recta entre nuestro cuerpo y esta antena. Entonces, esta cuerda imaginaria, imagínense ustedes una guitarra de una sola cuerda, pero bien larga. Esta cuerda invisible va a contener las notas, desde los graves hasta los agudos, y de esta manera voy a poder tocar sin morir en el intento. Realmente cada nota está presente alrededor de la antena, pero gracias a este sistema vamos a poder tocar las notas sin perdernos. Fue el demonio. Ahora les voy a explicar de qué va esta antena, la del volumen. Esta antena, que tiene un aspecto así como el asa de una taza, realmente es uno de los elementos más importantes para poder hacer música en un Theremin. Quiero que entiendan que esta antena realmente funciona de una manera muy parecida al arco del violín, porque gracias a esta antena vamos a poder trabajar el ritmo, producir silencios y muchas otras cosas que son súper importantes. La primera de todas es evitar que el instrumento suene. Sí, evitar que suene, porque si bien en la mayoría de instrumentos nosotros producimos el sonido mediante un esfuerzo o un contacto físico, aquí, por defecto, el sonido es perenne y puede ser súper molesto. Entonces, gracias a esta antena, voy a poder evitar que suene cuando no quiero que lo haga, sin tener que apagar el instrumento. La segunda función, la más importante, es el ritmo. Y con el ritmo vienen los silencios. Y no hay música sin silencio. O sea, esto es súper importante. Gracias a esta antena yo voy a poder trabajar las notas y decidir si son notas cortas o si son notas largas. De la misma manera, también esta antena tiene la función de las dinámicas. Aquí voy a poder definir si yo quiero tocar muy fuerte en volumen o si quiero tocar muy bajito. Bueno, como sea, esta antena es súper importante para tocar el Theremin. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, duda o consulta, la escriben aquí abajito en los comentarios. No se olviden darle me gusta,
Compártanlo con quien quieran, no olviden suscribirse y conmigo hasta el próximo episodio de la Mágica Escuela de Theremin. Les mando un besito. ¡Chao!